Hoy ya soy un viejo de 65 años. Me siento cansado, como si no faltara mucho para irme a descansar definitivamente. Y es por eso, creo yo, que desde hace tiempo tengo muy presentes historias y anécdotas de mi niñez y juventud. Algunas muy alegres, otras tristes y algunas más, las menos, como esta que voy a contarles. Historias que no cualquiera está dispuesto a creer. El pueblo donde nací, a unos kilómetros de donde nos encontramos ahora, hoy es un pueblo fantasma. Hace tiempo pasamos por ahí caminando y parece que hasta los recuerdos se han ido borrando. Ya casi no reconozco los cuartos que nos sirvieron de escuela, las casas de mis amigos donde solía ir a jugar, o mi casa, de la que ya no queda nada. Estaba cerca de una colina, lo recuerdo perfecto, porque la vista desde allí al pequeño pueblo era hermosa, sin importar el clima. Y se podía ver a la gente, y el movimiento, y la vida de todos los días. Así nomás, siendo bonita. Quizás por esa ubicación terminábamos por enterarnos de todo, y así fue como una tarde de noviembre nos topamos con un relajo, con gente corriendo de todos lados acercándose a la placita del centro. Antes de que mi madre alcanzara a prohibírnoslo, mis hermanos y yo nos encontramos corriendo también hacia el centro, ansiosos de saber de qué se trataba el escándalo. Don Diego, un borrachito del pueblo al que había abandonado a su esposa años atrás, lloraba de forma desesperada. Al principio pensé que algo malo le ocurría, pero al acercarme entre la gente, logré llegar hasta él y notarle una sonrisa que le iluminaba la cara. Lloraba de felicidad. Vi a la Virgen en el cerro, decía. Y sí, su nombre era Diego. No me culpen a mí de la casualidad en el nombre. Cuento la historia tal cual. La gente se arremolinaba, reía, gritaba. Se entregaban a creer lo que escuchaban aunque viniera de un borracho, con una necesidad aplastante de sentir que, por fin, algo bueno nos pasaba. Éramos un pueblo muy pobre. El gobierno no nos ayudaba y la tierra se había olvidado de nosotros. Algo así, o al revés, ya no me acuerdo. Don Diego fue la persona más popular esos días. Todos los días alguien lo invitaba a comer a su casa, le daban de todo, lo llenaban hasta con la comida que no tenían para ellos. Y él siempre se iba en la noche a buscar de nuevo a la Virgen, a que le dijera algo, pero no pasaba nada, ya no la veía. La emoción se fue pasando y el pueblo comenzó a reclamarle a él que la aparición ya no regresara, como si hubiera sido su culpa, y a él le importaba. Lo volvimos a ver en la calle, más borracho, hablando solo ya, hasta que no lo volvimos a ver. Se fue sin decirle a nadie y sin que nadie lo extrañara. Se apareció un día el padre de los pueblos vecinos. En nuestra iglesia ya no había nadie, así de pobres éramos. El rumor de la aparición de la Virgen terminó por llegar a algún obispo y mandaron a este señor a darnos una visitada, a calmar a los indios, decían. Llegó con una actitud fea, sin creernos, casi burlándose de nosotros. Pero nosotros no éramos mentirosos. Ni don Diego, que bien pudo haber inventado una visión y seguir comiendo gratis y ser la persona más importante del pueblo, lo había hecho. El semblante le cambió cuando alguien le describió la aparición, lo que había contado don Diego. Era una virgen flotando en la noche, sin luces alrededor, sin brillo. Una virgen de negro. El padre se fue del pueblo tan rápido como vino, pero esta vez acusándonos de herejía, en lugar de burlarse de nosotros. Nos prometió no volver a tener una iglesia ahí en el pueblo, porque no la merecíamos. Una tarde vi de nuevo el relajo.
la gente juntándose. Apenas había pasado un mes desde que la Virgen se le había aparecido a don Diego, y esta vez el protagonista era de nuevo él. Alguien había encontrado su cuerpo con semanas de muerto, comido del pecho, como si un animal salvaje le hubiera arrancado mordidas todos los órganos que fueran importantes. Benito, el policía, tuvo que pedir ayuda de un señor con una camioneta para poder llevar el cuerpo a la cabecera municipal. La gente comenzó a hablar de nuevo de la Virgen de Negro, pero esta vez con miedo, entendiendo que eso que vimos no era una visión angelical o buena. No teníamos tanta suerte para que la Virgen nos visitara, pero sí para que algo malo se hiciera de su forma, de la forma de alguien a quien queríamos de todo corazón, para venir a atormentarnos. De vez en cuando, alguien decía verla, y la gente se asustaba y se metía, y cuando eso pasaba nos íbamos a dormir temprano. Y no pasaba mucho tiempo antes de que esos, los que la veían, desaparecieran. Quién sabe si se iban del pueblo, como comenzaban a hacer todos, o si ella se los llevaba. La primera vez que yo la vi tenía unos 8 o 9 años. Habíamos ido lejos por unos encargos que mi mamá necesitaba. Íbamos mi hermano, los amigos y yo. Caminamos casi todo el día y de regreso, ya a pocos minutos de llegar al pueblo, un zumbido nos llamó la atención, como de un animal o algo así. No sabíamos qué era, pero empezamos a buscar alrededor, atraídos, sin lograr entender bien por qué. El zumbido no sé en qué momento se transformó en una voz, pero no nos dimos cuenta hasta que la oímos y la vimos, flotando a unos metros del suelo, con las manos abiertas, como una virgen de verdad. No se veía su cara, pero el momento en el que volteó hacia nosotros sigue siendo lo más feo que he visto. Corrimos como pudimos atravesando el cerro. Yo jalé a mi hermano de la mano y a mis amigos los vi hasta que llegamos a la casa. Pálidos y todo como estábamos, no le dijimos nada a mi mamá. A lo mejor si nosotros no lo contábamos, no nos pasaría nada. A lo mejor por eso no nos pasó. Mi hermano dijo haberla visto tiempo después cerca de la casa, flotando muy bajito, mirándose al pueblo, sin ponerle atención a él que lo observaba atento, sin poder moverse ni un paso por el miedo. Yo la vi, o creí verla, el día en que nosotros nos íbamos del pueblo. Nos alejábamos en la camioneta de un amigo de mi abuelo. Le di una última mirada a casa, pensando que era la última vez que lo haría. Cuando empecé a recorrer la mirada colina arriba y luego por el cerro, vi una mancha negra. Apreté los ojos intentando distinguir y la reconocí. O eso creo. La vi y la vi siguiéndonos por el camino por un rato, así como parece que nos sigue la luna sobre el horizonte. Minutos después pensé verla más cerca y tuve que cerrar los ojos, convencido de que, al abrirlos, ya no estaría allí y desaparecería para siempre. El pueblo, como les dije, ya hace mucho que está abandonado. Las cosas en aquel entonces no se sabían, no como ahora con el internet. Lo que les cuento es lo que recuerdo. Quizás es más lo que recuerdo que lo que en realidad pasó, pero no he agregado nada. Lo que se contaba en aquel entonces debe haber sido también la historia que quedó luego de transmitirse, cuando se te van olvidando detalles y empiezas a inventar otros. Y ahora, si alguien más recuerda esa historia, seguro es lo que ha quedado de las versiones que ha ido transmitiendo la gente, de cómo la vivió cada quien. Espero yo al menos haber podido relatar esta historia de buena manera, aunque no acostumbro a hacerlo. Gracias por escuchar.